La gente mata por pasión, dinero, fama, venganza, amor y todo tipo de motivos extraños por los que sienten que matar es una solución justificada. Y esa es la cuestión. Cada vez que oyes hablar de un asesinato, quieres saber de inmediato cuál fue el motivo. Para el caso actual del despiadado asesinato de Eltiona Scannah a Emily Jones, de 7 años, en el Reino Unido, no hay ningún motivo. Esta pobre niña fue asesinada el Día de la Madre, sin absolutamente ningún motivo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ese fatídico domingo por la tarde de 2020 que destrozó a una pequeña familia? ¿Qué llevó a Eltiona Scannah a ensuciarse las manos en el asesinato a sangre fría de una niña inocente de 7 años? Eltiona Scannah nació el 24 de febrero de 1990, en Albania, y se mudó a Kuwait con su esposo, a la edad de 31 años, en febrero de 2012. Esto no duró mucho, y regresó a Albania para vivir con su familia en 2013. Luego, Scannah abandonó Albania nuevamente en julio de 2014 y viajó a Frankfurt, Alemania, y desde allí se mudó ilegalmente al Reino Unido, en agosto de 2014, haciendo autostop en un camión. Esto fue organizado por la hermana de Eltiona. Inicialmente, había mentido a las autoridades diciendo que era víctima de trata de personas, y así es como llegó al Reino Unido. Pero luego se descubrió que ese no era el caso. Toda la historia de la trata de personas era falsa. A pesar de esto, Scannah solicitó residencia en el Reino Unido, pero fue rechazada en 2018. Sin embargo, más tarde se le concedió permiso para permanecer en el Reino Unido hasta el 28 de noviembre de 2020. Eltiona Scannah era una esquizofrénica paranoica que estuvo en tratamiento durante varios años. Ella estaba en medicación y no se estaba medicando, e incluso tuvo que recibir inyecciones en algún momento para mantener sus síntomas bajo control, porque se negó a tomar sus medicamentos orales. Era conocida por ser rebelde a la hora de ingerir medicamentos, en el Centro de Salud Mental, donde estuvo siendo tratada durante varios años. También era físicamente violenta con su familia. Scannah apuñaló a su propia madre en 2017 y atacó a su hermana en otro incidente. En 2015, fue internada después de blandir un cuchillo contra su vecina y fue detenida bajo la ley de salud mental. Huyó muchas veces del centro psiquiátrico donde estaba siendo tratada. A menudo pedía un permiso, el cual le concedían, y luego nunca regresaba. Ella apeló contra su detención, y aunque perdió inicialmente, en agosto de 2018, se la consideró apta para regresar a la sociedad. Todavía estaba bajo supervisión, y las enfermeras la visitaban 2 veces por semana, lo que poco a poco se redujo a menos visitas, ya que las autoridades médicas pensaron que la condición del Scannah estaba mejorando. No le gustaban las inyecciones, y finalmente, en 2019 logró dejarlas al convencer al personal médico de que tomaría sus medicamentos orales. Incluso después de saber que había rechazado los medicamentos orales varias veces en el pasado y que se sabía que no los consumía si se la dejaba sola, las autoridades de salud mental todavía confiaban en ella y la enviaron a casa con la prescripción. Los crímenes violentos de Eltiona, junto con la falta de juicio por parte de las instalaciones médicas, llevaron a la pequeña e inocente Emily Jones a perder la vida, y no había nadie que hiciera algo tan horrible. Lo que siguió después en las vidas de aquellos que querían mucho a Emily puede describirse como nada menos que desgarrador. Emily, de 7 años, estaba en Queen's Park en Bolton, Reino Unido, con sus padres. Mark Jones, que es gerente de crédito de un bufete de abogados, y Sarah Barnes, que es abogada. Los padres se separaron cuando Emily tenía solo 3 años, pero se aseguraron de que ella recibiera el valioso tiempo que merecía de cada uno de ellos. Tanto Mark como Sarah solo viven a 5 minutos de diferencia. Queen's Park Bolton es un parque bastante grande, con un tamaño de 22 acres. Tiene pistas para correr y un estanque de patos a lo largo de un gran campo de césped y un área de juegos para niños. Un lugar perfecto para que familias como la de Emily pasen tiempo juntas. Entonces,
En la hermosa tarde de primavera del Día de la Madre del 22 de marzo de 2020, la familia salió al parque para disfrutar de su tiempo juntos, hasta que su inocente salida dio un giro brutal. Emily llevaba una bonita chaqueta azul marino, con lunares rojos y blancos, y estaba disfrutando de un rato de juego en su scooter con su padre, cuando decidió ir con su madre, que estaba corriendo. Emily intentó llamar a su madre varias veces, pero Sarah Barnes tenía los auriculares puestos y no podía oírla. Emily se fue en su scooter para llegar con su madre. La niña estaba completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar a trágico al final. Eltiona Scana estaba sentada en el banco del parque y, tan pronto como Emily pasó junto a Scana, agarró a la niña de 7 años, sacó un cuchillo artesanal de su bolso y le cortó la garganta a la niña. Luego arrojó el cuerpo ensangrentado de la niña en el suelo y salió corriendo a la salida del parque. Sucedió tan rápido que el padre de Emily ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había visto al principio. Pensó que Emily probablemente se había caído de su scooter y la señora la estaba ayudando a levantarse. Cuando Mark y Sarah Jones corrieron hacia el lugar para ver qué pasaba, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. La pequeña Emily yacía en el suelo, sangrando profusamente. Hicieron llamadas de emergencia y llamaron a los paramédicos. Mientras tanto, 2 personas que estaban presentes en el parque cuando ocurrió el asesinato ayudaron a mantener a Emily estable. Una de las 2 personas era una enfermera registrada y le realizó RCP a Emily. Un helicóptero de los servicios de emergencia voló y varios coches de policía se alinearon afuera del parque antes de que el parque fuera cerrado para los forasteros para su investigación. Los paramédicos acudieron rápidamente al lugar y Emily fue trasladada en helicóptero e ingresada en el Salford Royal Hospital. Los médicos hicieron todo lo posible para ayudar a Emily, pero desafortunadamente sufrió un paro cardíaco y fue declarada muerta a las 3:56 de la tarde. Emily Jones nació el 18 de enero de 2013 y era una joven brillante, animada y amada por todos. Tenía muchos amigos en la escuela y se sabía que siempre estaba sonriendo. Era muy querida por todos y le encantaba participar en diversas actividades. Es simplemente devastador que la vibrante niña que estaba tan llena de risas en la vida tuviera que dejar este mundo tan pronto y sin culpa alguna. Su muerte tuvo un gran impacto, no solo en la familia inmediata de Emily, sino también en la comunidad de Bolton. Ese mismo día, Eltiona había comprado un paquete de 3 cuchillos artesanales en una tienda antes de dirigirse a Queen's Park Bolton ese día. Es evidente que tenía planes de matar, pero no tenía absolutamente ninguna conexión con Emily o su familia. Ella no tenía ningún motivo para matar a una niña de 7 años. Fue un acto de violencia cruel y aleatorio no provocado, y le quitó la felicidad a una familia. Mientras pensamos en los pacientes que sufren trastornos mentales y tratamos de entenderlos, nada. Quiero decir, absolutamente nada puede justificar este asesinato. ¿Hubo una falta de juicio por parte de las instituciones médicas sobre la condición de Scana? ¿Los centros de atención de salud mental no tomaron medidas estrictas para mantener a Scana bajo estricta vigilancia y su medicación? Alguien en algún lugar definitivamente falló. Exploraremos eso más a fondo en el video, pero antes de eso, veamos cómo arrestaron a Eltiona Scana. Después de atacar a Emily, Scana huyó de la escena, pero otra pareja que caminaba por el parque ese día la había visto escapar después de cometer el horrible crimen. Tony Canty y su esposa Lindsay quedaron aterrorizados cuando vieron lo había sucedido ante sus ojos, pero la escalofriante escena no impidió que Tony entrara en acción para atrapar a la mujer salvaje. Tony llevaba a su pequeña hija en brazos en ese momento, pero rápidamente se la entregó a su esposa Lindsay y persiguió a Scana. Él la alcanzó, la derribó y la sujetó firmemente en el suelo hasta que la policía llegó al lugar. Si este hombre valiente no hubiera hecho lo que hizo, habría tomado mucho más tiempo capturar a Eltiona. El acto de valentía de Tony Canty en un momento así es digno de elogiar. Pronto, la policía llegó al lugar y Eltiona Scana fue arrestada por el asesinato de Emily Jones. En las imágenes se ve claramente que Scana parecía imperturbable.
Es imposible decir que minutos antes de su descanso había apuñalado a una niña inocente de 7 años en un asesinato a sangre fría. Ella parecía estar tranquila, como si nada hubiera pasado. Cuando el oficial le preguntó qué había en su bolso, parecía estar extremadamente frustrada y agitada. Era como si se sintiera incómoda por el arresto. Ella de manera casual les dijo que había guardado un cuchillo en su bolso, junto con otras cosas como jugo, agua y la tarjeta de identificación de ella y de su mamá. No, no hay nada extraño. No, nada. No solo mi tarjeta de identificación. ¿Su tarjeta de identificación? La tarjeta de identificación de mi mamá. Sí. Hay un cuchillo, un poco de agua, un poco de jugo. Está bien. Nada. Está bien. Eso es todo. Así que no hay nada, nada que pueda lastimar. No, no. La llevaron al Hospital Rampton, un centro psiquiátrico de alta seguridad en Nottinghamshire, para una evaluación de salud mental, ya que parecía no ser un modo de asesinato y había una alta posibilidad de que Scannah sufriera algún tipo de una especie de trastorno mental. De hecho, incluso Tony Canty, que la había perseguido y retenido hasta que llegó la policía, había dicho que estaba divagando. Ella también dijo algo como, intentó matarme, refiriéndose a Emily. Esto no tenía sentido, pero creó la sospecha y la posibilidad de que Scannah sufría de esquizofrenia. Esta sospecha se confirmó cuando la policía allanó el apartamento de Scannah después de su arresto y encontraron un alijo de medicamentos antipsicóticos. La medicación para un mes estaba tirada por ahí. Como dije anteriormente en el video, los profesionales de atención de salud mental confiaron en Scannah para que tomara su medicación oral, a pesar de su terrible historial. Ahora, está claro que no estaba tomando sus medicamentos en el mes que precedió al asesinato despiadado y no provocado de Emily. ¿Podría esto haber llevado indirectamente al asesinato de Emily? ¿Todo se podía prevenir? Tal vez no. Cuando se trata de salud mental, tales cosas siempre son discutibles. Pero aprenderemos más adelante en este caso que había una gran posibilidad de que este incidente se pudiera prevenir por completo. Cuando se llevó a cabo el juicio, estamos hablando de marzo de 2020, cuando el COVID-19 golpeó al mundo como un camión. Esto significó múltiples cepas posteriores del virus, múltiples bloqueos y múltiples retrasos del juicio por fraudulento. Eventualmente, el juicio comenzó mediante videoconferencia en Minshull Street Crown Court, el 26 de noviembre de 2020, y continuaría siendo un juicio de 7 días. Se informó a los jurados sobre la condición de Scannah y el hecho de que había estado experimentando síntomas de esquizofrenia paranoide durante años. Cuando llegó al Reino Unido, un médico le había diagnosticado trastorno de estrés postraumático, pero en realidad nunca asistió a ninguna de las sesiones de terapia cognitivo-conductual que le recomendaron. Más adelante, aceptó algo de ayuda en el Frente de la Salud Mental en 2015. Sin embargo, no pudo seguir al día con sus medicamentos. A menudo huía del centro de salud mental en el que se encontraba, solo para ser devuelta por la policía. Incluso se negó a tomar su medicamento oral, que era una parte clave de su plan de tratamiento. Como mencioné anteriormente en el video, a Scannah le administraron inyecciones antipsicóticas debido a su negativa a tomar sus medicamentos orales. Ella continuó tomando las inyecciones durante los siguientes 4 o 5 años, pero luego dejó de tomarlas también porque no llevaba bien los efectos secundarios. El objetivo general del ensayo no era decidir si Scannah mató o no a Emily, porque estaba claro que lo hizo. El objetivo era determinar si se trataba de un asesinato o de un homicidio involuntario. Había 3 psiquiatras para evaluar a Eltiona Scannah en este caso: el Dr. John Crosby, el Dr. Syed Afghan y el Dr. Helen Whitworth. En una audiencia anterior, Scannah se había declarado culpable de homicidio involuntario debido a la responsabilidad minimizada derivada de su trastorno mental. El Dr. Crosby y el Dr. Whitworth coincidieron en que Scannah sufrió un episodio psicótico antes de matar a Emily y, por lo tanto, se puede considerar que tenía responsabilidad disminuida en ese momento.
Sin embargo, sobre el asesinato, el Dr. Afghan, que fue el encargado de tratar y evaluar a Scana en Rampton, tenía una opinión diferente. Estuvo de acuerdo en que Scana tenía una condición psicológica, pero también creía que en el momento de matar a Emily Jones, Scana no estaba completamente loca y que a pesar de su diagnóstico de salud mental, ella era muy consciente de lo que estaba haciendo. ¿Qué era lo que Scana padecía? La condición se conoce como esquizofrenia paranoide. Los medicamentos antipsicóticos son necesarios para los pacientes con esquizofrenia paranoide, ya que ayudan a frenar los delirios, y los pacientes pueden relajarse y mantener la calma durante periodos de tiempo más largos. Como se dice, es una enfermedad de por vida que necesita medicación de por vida, y en el caso de Scana, había dejado de tomar su medicación, lo que puede resultar fatal para los esquizofrénicos paranoicos y para las personas que los rodean. Sus síntomas y episodios esquizofrénicos llegaron a la luz en el juicio. En el pasado, Scana se había quejado de sus vecinos porque estaba constantemente preocupada de que estuvieran conspirando contra ella y que querían hacerle daño con electricidad. Como se mencionó anteriormente, también había atacado a miembros de su familia antes. Mordió a su madre, la apuñaló en la mano y la golpeó en la cabeza con un hierro. Había banderas rojas, y de las grandes, ondeando. El ataque a esta alma joven y hermosa, Emily Jones, terminó trágicamente con la muerte de la niña. Pero si Scana no conocía personalmente a Emily y su familia, y no tenía ningún motivo lógico para matarla, ¿se puede llamar a este un asesinato premeditado en términos legales? Aquí están las escalofriantes palabras de Eltiona Scana. Ella le dijo esto a una enfermera en el Hospital Rampton de alta seguridad en Nottinghamshire, en agosto, donde estaba siendo evaluada antes del juicio. Fue premeditado. Esperé en un parque y elegí a mi víctima. Hice lo que hice y traté de huir. Pero esto venía de alguien que no estaba bajo tratamiento con medicamentos antipsicóticos y por lo tanto, esto no equivale a premeditación. Scana no tenía idea de qué estaba hablando cuando lo dijo. También la mantuvieron sin medicamentos antipsicóticos en Rampton para comprobar cómo le afectaba esto, y los resultados no fueron buenos. Eltiona tuvo arrebatos de ira y en algunas ocasiones Eltiona incluso amenazó con matar al personal y sus familias en Rampton. Ella comenzó a actuar de forma extraña a finales de julio, cuando habló en un idioma extranjero y le preguntó a uno de los miembros del personal si iba a morir pronto. Poco después de quejarse de que su piel ardía constantemente y que podía sentir algún tipo de interferencia de energía eléctrica. El 5 de agosto de 2020, vio a una chica que se parecía a Emily en la televisión y se rió histéricamente. Ahora, eso es realmente cruel y espeluznante. Aquí hay otra declaración escalofriante de Eltiona Scana, que le contó a la corte, Jonathan Petit, una enfermera capacitada y líder del equipo en Rampton. Scana le había dicho esto el 16 de agosto de 2020. Maté a alguien, por eso. Han pasado 3 meses, solo quiero dejarlo atrás. Cuando Jonathan le preguntó cómo se sentía en Rampton, así es como ella le respondió bruscamente: ¿Qué quieres que haga? ¿Llorar todo el tiempo? Según Eltiona Scana, su estado mental fue culpa de la oficina central, y fueron las inyecciones las que la llevaron a su psicopatía. Ella sintió que las inyecciones empeoraron su condición, pero los médicos afirmaron lo contrario. Notaron que Scana estaba mejor mientras tomaba medicamentos y actuaba de manera bastante errática cuando los dejaba. Todo esto sucedió en Rampton. El doctor Syed Afghan reanudó la medicación de Scana el 16 de octubre de 2020. Él notó que Scana estaba mucho más tranquila y actuaba relativamente normal mientras tomaba su medicación, a diferencia de cómo estaba a menudo. Incluso, aunque el Dr. Afghan sintió que Scana no estaba consciente de sus actos cuando mató a Emily. Esta evidencia fue suficiente para demostrar la responsabilidad disminuida de Scana el día que mató a Emily Jones. Él quería que el tribunal viera que Scana no sabía lo que estaba haciendo
y que su comportamiento descontrolado fue el resultado de su enfermedad mental. Ella no estaba en un estado mental sano cuando ocurrió el desafortunado incidente, pero ¿eso hace que su asesinato sea menos cruel o que la vida de Emily sea menos valiosa? No. Pero en términos legales, no se consideraría un asesinato, ya que no fue premeditado. Fue homicidio involuntario. Se puede cambiar una sentencia penal en este caso. Scannah finalmente fue acusada de homicidio involuntario debido a su responsabilidad. ¿Cómo afecta la responsabilidad disminuida la sentencia de un criminal en su defensa? Significa que no fue planeado y ocurrió en el calor del momento, en defensa propia o debido a una enfermedad mental. En este caso, la delincuente Eltiona Scannah tenía una anomalía del funcionamiento mental causado por una condición médica reconocida, esquizofrenia paranoide, que la defensa utilizó para alegar cargos de asesinato. Según el caso, la sentencia por homicidio involuntario es un poco más relajada que la de asesinato, ya que no se considera premeditado. Después de que todas las pruebas apuntaban a una responsabilidad disminuida, gracias a que el fiscal de enfermedades mentales de Eltiona Scannah, Michael Brady, lo confirmara, finalmente retiraron los cargos de asesinato porque no tenían pruebas suficientes para demostrar lo contrario. A pesar de todas las pruebas de su enfermedad mental, el señor Justice Wall creía que Scannah parecía estar consciente de sus acciones, aunque fuera parcialmente. Entonces, hay evidencia del estado de su mente, ya que había comprado 3 cuchillos artesanales antes de ir a Queen's Park ese día. Esto deja en claro que planeaba matar a alguien. Desafortunadamente, Emily, de 7 años, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Scannah también había huido de la escena después de matar a la niña. Esto prueba que ella estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Si no, ¿por qué agregar eso al hecho de que no informó a las autoridades que no estaba tomando su medicamento? Esa es evidencia suficiente de que no estaba completamente loca cuando, sin piedad, le arrebató el futuro a Emily y la felicidad de su familia. Ella sabía parcialmente lo que estaba haciendo. El juicio terminó con Scannah no culpable de asesinato. La fiscalía retiró el cargo de asesinato después de recibir suficiente evidencia de una psicóloga principal del hospital Rampton House. Esto es lo que la psiquiatra, la doctora Helen Whitworth, dijo durante la audiencia. En realidad, no creo que haya sido intencional al ver que se trataba de una mujer que no entendía que tenía una enfermedad mental. En mi opinión, la señora Scannah necesita ser medicada terapéuticamente en todo momento, probablemente por el resto de su vida. El 8 de diciembre de 2020, Eltiona Scannah fue sentenciada a cadena perpetua, con un mínimo de 10 años y 8 meses de cárcel, luego de admitir homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. Ella se encuentra detenida y tratada en el Hospital Rampton, un centro psiquiátrico en Nottinghamshire. Esta fue una orden híbrida que significaba que Scannah sería tratada y, una vez considerada apta, sería trasladada a prisión por el resto de su sentencia. En una declaración de impacto desgarrador, el padre de Emily, Mark Jones, dijo: ¿Cómo se puede poner en palabras cómo te sientes por la muerte sin sentido de tu única hija? Es demasiado difícil de comprender. Nuestro futuro también ha sido arrebatado. ¿Cómo puedes disfrutar la vida cuando la mayor parte de ella ya no está? Nunca veremos a Emily crecer y convertirse en la maravillosa joven en la que sabíamos que se convertiría. Nunca la veremos sostener a su propio hijo en brazos, como nosotros la sosteníamos a ella. ¿Cómo es posible que una niña inocente que jugaba en el parque sea asesinada de una manera tan violenta y monstruosa? A Emily Jones le arrebataron su vida por nada. Ella era solo una niña de 7 años, divirtiéndose con su familia en un parque, un domingo por la tarde. ¿Cómo es posible que ella o sus padres lo hubieran visto venir? Es todo tan trágico que se espera a que mejore su estado y sea transferida a una prisión por el resto de su sentencia. La peor parte es que si muestra buen comportamiento durante un periodo prolongado, incluso podría ser liberada. Seguirá bajo supervisión por el resto de su vida
Pero solo pensar en ella viviendo en sociedad como todos los demás, después de matar sin sentido a una niña, es mucho para asimilar. Emily Jones era estudiante de la escuela primaria Markland Hill, en Bolton. Sus compañeros y profesores la querían mucho. La escuela hizo un esfuerzo para construir un jardín conmemorativo en nombre de Emily. Comenzaron una recaudación de fondos con un objetivo de 5,000 libras, del cual se alcanzó tan solo 12 horas después de comenzar la campaña, y pronto superó las 11,000 libras. La directora, Louise Close, dijo: «Queremos un legado duradero para esta niña que se nos fue arrebatada tan pronto, tan rápida y trágicamente». Se inició una recaudación de fondos por parte de Emily Jones. Los padres recaudaron más de 10,000 libras en 24 horas. Los fondos se destinaron al Bolton's Lads and Girls Club, que ofrecen actividades deportivas y artísticas para niños y adolescentes en todo Bolton. La cantidad alcanzó más de 2,500 libras en el momento de la sentencia penal, en diciembre de 2020. Nunca habrá un cierre, pero es seguro decir que todos esperamos y rezamos para que Mark y Sarah puedan encontrar un poco de paz, sabiendo que la justicia siguió su curso en Scana, y es posible que nunca salga libre. En cuanto a la niña que perdió la vida mucho antes de tiempo, aquellos que la conocieron y amaron la extrañarán para siempre. Una hermosa alma joven que caminó por la tierra durante mucho menos tiempo del que merecía, impactó positivamente la vida de muchas personas en su corto tiempo, pero fue un significativo tiempo en la tierra. Que su alma descanse en paz. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,